En esta campaña hemos invertido 30 millones de pesos colombianos, que son alrededor de $7.500. Hemos vendido 247 millones, que son alrededor de $60.000, y eso da un retorno o ROAS de 8.16. Además, se han generado 1.853 compras en el sitio web de esta empresa. Y lo más interesante de esta campaña es que está usando una nueva estrategia que hemos estado probando en mi agencia y que está dando unos resultados increíbles. Así que en este video te voy a contar cuál es esta nueva estrategia en Facebook Ads. También te voy a mostrar ejemplos de diferentes empresas para que sepas cómo aplicarlo con tu negocio, y al final te voy a decir cuándo hemos encontrado que esta estrategia no da resultados, para que tampoco vayas a perder dinero en tus campañas. Así que, ¿en qué consiste esta nueva estrategia en Facebook Ads? Cuando nuestras campañas están andando y tenemos algunos conjuntos que están funcionando bien, por ejemplo, mira este público está teniendo un ROAS de 7 y acá, bueno, se están probando diferentes anuncios y decimos, no, este público está siendo rentable, no lo quiero editar. Pero tenemos otros productos que queremos promocionar o tenemos otros anuncios que acabamos de hacer, nuevas imágenes, videos, pues eso siempre ha planteado un dilema, ¿no? Porque es como, ok, estos nuevos anuncios puedo incluirlos dentro de este conjunto que sé que está funcionando, pero me va a reiniciar la fase de aprendizaje. Eso es algo importante que debes saber en Facebook Ads, y es que cuando un conjunto de anuncios lo publicas y empieza a andar, empieza a aprender. Y si tú agregas nuevos anuncios, le reinicias ese aprendizaje. Y esa es una razón muy común por la cual un conjunto de anuncios que está dando buenos resultados, si le agregas nuevos anuncios, puede que los resultados empiecen a comprometer. Entonces, eso siempre ha planteado un problema y es, ok, ¿cómo puedo dejar mis conjuntos de anuncios que están andando y que están funcionando, pero a la vez puedo probar también nuevos anuncios con nuevos productos, nuevos servicios, nuevas ideas que tenga? Entonces, precisamente a mi equipo se le ocurrió esta estrategia que tiene precisamente esta campaña. Mira, esta campaña tiene 17 conjuntos de anuncios y ahí puedes estar pensando, Felipe, pero ¿por qué tienes tantos? Precisamente esa es la nueva estrategia que estamos probando y quiero crear una campaña demo para explicarte cómo es esa estructura. Lo primero que nos preguntan es elegir un objetivo de campaña. Tengo un video en mi canal de YouTube donde explico qué objetivo debería seleccionar, importantísimo. Pero para este caso voy a seleccionar el objetivo de ventas, que es el objetivo recomendado si quieres que las personas compren en tu página web. Continuar, elegimos campaña manual de ventas, continuar. Y bueno, este es el paso a paso normal para crear campañas. No lo voy a explicar porque tengo videos en mi canal de YouTube. Pero ¿en qué consiste esta nueva estrategia? En que primero vamos a utilizar segmentación abierta. ¿Qué es la segmentación abierta? Cuando no tocamos nada en los públicos. Los públicos Advantage Más los dejamos tal y como están y lo único que nosotros vamos a configurar es el lugar donde vendemos nuestros productos o servicios. En el caso de esta empresa, ellos venden en todo Colombia, lo voy a dejar tal y como está, pero acá es muy importante que coloques los lugares donde quieres que se muestre tu publicidad. Pero todo lo demás lo vas a dejar abierto. ¿Y por qué hacemos esto? Porque hoy en día el algoritmo ha avanzado bastante. Hoy en día, cuando tú dejas todo abierto, el algoritmo tiene libertad total para mostrar tus anuncios. En este caso, por ejemplo, podemos ver que hay entre 25 y 30 millones de personas y eso les da mucha flexibilidad para encontrarnos clientes nuevos. Y precisamente a eso se le llama una segmentación abierta. Entonces, usamos segmentación abierta y dentro de esta segmentación abierta vamos a colocar de 2 a 6 anuncios con lo que queramos probar. Entonces decimos, listo, quiero promocionar este producto que acabo de sacar, por ejemplo. Entonces vas a crear una segmentación abierta, pero por favor no solamente tengas un anuncio, debes tener entre 2 y 6. Entonces si quieres crear 2, por ejemplo, acá le das clic, mira, a estos 3 puntos, duplicar, colocas número de copias 1 porque ya tienes otro, entonces ¿cuántos habría en total? 2, mira, y acá habrían 2. Pero si quieres agregar más, si quieres agregar hasta 6, entonces pues agregas los que hagan falta. En este caso pues ya hay 2, entonces le damos clic nuevamente a duplicar. ¿Cuántos nos hacen falta? 4. Entonces duplicar y mira, acá habrían 6. Ese es el rango que estamos manejando, de 2 a 6 anuncios en esta segmentación abierta, pero no es la única segmentación abierta que vamos a tener. Mira, acá podríamos tener segmentación abierta, producto número 1 o servicio, también podría ser, por ejemplo. Si tuviéramos otro producto o servicio que también queremos promocionar, lo que vamos a hacer es duplicarlo en otra segmentación abierta. Mira, así. Entonces acá ya tendríamos otra segmentación abierta con el producto o servicio número 2.
con la ventaja de que esto nos permite controlar cuánto estamos invirtiendo en cada uno y además cada producto o servicio tiene sus propios anuncios. Si alguno de estos deja de funcionar, no afectará al otro y también podemos colocar el presupuesto de cada uno. Bueno, así podríamos seguir dependiendo de los productos o servicios que tengamos, o también podemos hacer diferentes pruebas. Por ejemplo, si tenemos un solo producto o un solo servicio, pero tenemos diferentes ideas para promocionarlo, acá podemos ponerlo idea número 1 y dejamos en segmentación abierta con sus respectivos anuncios. Luego tenemos segmentación abierta para la idea número 2 y así sucesivamente. Podríamos tener las segmentaciones abiertas que queramos y cada una probando diferentes ideas, diferentes productos o servicios, etc. Y precisamente eso es lo que se está haciendo con esta empresa. De hecho, se está haciendo con todas estas empresas y te quiero mostrar diferentes usos que podrías aplicar. Entonces, esta es la empresa que te digo que esta campaña en total pues tiene un retorno de 8.16, ha vendido $60,000 y ha generado casi 2,000 ventas. Y acá, precisamente por esto, tenemos tantos conjuntos de anuncios, porque estamos probando diferentes cosas. Voy a filtrar por valor de conversión de compras para filtrar aquellos anuncios que han generado más ventas y podemos ver que, por ejemplo, ha obtenido un buen retorno, 8.36, ha generado 222 compras y ha vendido, esto es alrededor de unos $7,000 más o menos, y está usando exactamente lo que te digo. Mira, podemos ver que todo está en blanco, publicó Advantage Más, no estamos tocando nada, es una segmentación abierta y dentro de este conjunto de anuncios se está probando unas imágenes que se hicieron el 20 de febrero. Por un momento voy a desocultar los nombres de los conjuntos, a mí me toca hacerlo por confidencialidad, y es que con esta empresa nosotros tenemos diferentes rondas creativas que ellos nos están enviando, aunque nosotros también participamos. Entonces, por ejemplo, el 20 de febrero nos entregaron 2 imágenes que queríamos probar. Entonces, ¿qué hicimos? Precisamente una segmentación abierta con esas 2 imágenes. Mira, acá están y han dado muy buenos resultados. Estas son 2 imágenes que no se colocaron en otros conjuntos, que ya estaban andando, porque los habríamos reiniciado, no los habríamos podido probar. El cliente habría dicho, bueno, ¿cómo le fue las imágenes? Ni idea, porque están por allá en otros conjuntos. Entonces, esto es algo que primero protege los conjuntos de anuncios que están dando buenos resultados. Y segundo, te permite destinar un presupuesto a las ideas que desees probar. Entonces, con esto nosotros decimos, mira, las imágenes que se generaron el 20 de febrero han obtenido estos resultados y además es normal que el algoritmo coloque casi todo el presupuesto en un solo anuncio. Por ejemplo, mira, este anuncio ha recibido todo el gasto. ¿Por qué? Porque está dando muy buenos resultados. Este otro ha tenido un presupuesto mucho más pequeño, pero no pasa nada. A esto se le conoce también como el efecto desglose, es otro tema que expliqué en un video en mi canal de YouTube, lo puedes buscar. Y es eso, es básicamente que el algoritmo identifica aquellos anuncios que van a dar la mayor cantidad de ventas en tu campaña o que tiene más posibilidades y va a colocar la mayor parte del presupuesto acá. Mira, este anuncio ha generado 213 compras frente a este que ha generado 9. Ahora, uno podría decir, mira, Felipe, pero este tiene un ROAS de 10,5. Entonces, el algoritmo se equivocó. Está colocando el presupuesto en el anuncio que tiene un ROAS más bajo. Sí, es cierto, pero es que ha invertido muchísimo menos. Ha invertido 130,000 pesos, que son alrededor de $30, frente a este que ha invertido 3,300,000 pesos, que son alrededor de unos $800. Entonces es como comparar peras con manzanas, porque a medida que tú vas invirtiendo más, es normal que los retornos bajen, porque le vas llegando a cada vez personas más frías. Entonces acá no pasa nada si el conjunto de anuncios en total está obteniendo buenos resultados, 8.36, está perfecto. Sí, que hay anuncios con menos gasto, pero con mejores resultados, sí, no pasa nada, eso pasa porque han gastado poquito, pero este anuncio ha demostrado que gastando bastante, igual puede mantener los resultados. Entonces, si llegas a ver esto, no te afanes, lo importante es que revises los resultados a nivel conjunto de anuncios, si están funcionando bien, puedes dejarlo tal y como está. Por favor, no vayas a pagar anuncios con un gasto más grande para enfocarte en anuncios con un gasto muchísimo más pequeño, pero que no sabes si realmente van a poder escalar. Sin embargo, no es el único conjunto que tenemos. Como te repetí, ya tenemos 17 en total. Entonces acá lo que se está haciendo con esta empresa es probar por fechas, porque nosotros tenemos diferentes lotes de creativos que ellos nos están enviando. Entonces ya vimos este primero, que fueron las 2 imágenes que nos enviaron el 20 de febrero. Pero acá tenemos, por ejemplo, los videos que nos enviaron el 20 de febrero, porque nos gusta también separarlos por formatos. Eso es otra prueba que también puedes hacer, tener conjuntos para imágenes y otros para videos. En este caso, ellos nos enviaron más anuncios, nos enviaron 6 en total. Entonces los colocamos acá y los pudimos probar sin problema. Acá podemos ver nuevamente lo del efecto desglose. Podemos ver que el anuncio que más ha gastado tenía un ROAS de 8, mientras que otros con un gasto mucho más pequeño, un ROAS de 14, pero en general el conjunto está funcionando bien, 8.19. Y también hay 2 anuncios que se apagaron, pero en su momento gastaron y de hecho les fue muy bien. Mira, un retorno de 10 y de 15, porque se apagaron, porque se acabaron estos productos. Y es muy importante que tú también vayas verificando los niveles de stock y cuando se te acabe algo, apágalo, porque lo contrario las personas
van a llegar, no lo van a poder comprar y se van a molestar. Entonces es otro punto que uno también debe tener en cuenta. Pero acá están los videos del 20 de febrero y también le podemos decir al cliente exactamente cómo les fue. Después, acá tenemos los anuncios del 12 de septiembre, acá tenemos los del 2 de enero, acá los del 13 de noviembre y así sucesivamente. Y precisamente así es como nosotros estamos haciendo pruebas con esta empresa. Estamos utilizando una sola campaña con segmentación abierta y estamos probando por lotes de creativos dependiendo de las fechas en las cuales nos los envían. Y aquellos que están funcionando muy bien los empezamos a escalar. Mira, acá ya tiene un presupuesto más alto, 120,000, es alrededor de unos $30 al día, pero es porque esta campaña igual está gastando un importe importante, ya está gastando alrededor de 1.200.000 pesos colombianos diarios, unos $400. Entonces, bueno, es algo que tenemos que ir equilibrando, pero de forma predeterminada nos gusta empezar con este presupuesto, 40,000, que son alrededor de unos $10 diarios. Y si da resultados, poco a poco le puedes empezar a subir el presupuesto. Mira, empezó en 40,000, estas dos de hecho tienen ese presupuesto, pero aquellos que están dando muy buenos resultados se les empieza a subir. Mira, este ya tiene presupuesto de 48, este de 55, este de 72, este de 35 se le bajó porque los resultados estaban ahí como más o menos, entonces también lo puedes ir ajustando, pero puedes ir ajustando estos montos dependiendo de qué ideas estén dando mejores resultados. Y te recomiendo que hagas esto paulatinamente. Por favor, no vayas a subir tus presupuestos muy rápido porque puedes también afectar el aprendizaje de estos conjuntos, lo que te mencioné al inicio, que es tan delicado. Y la pregunta clave es, ok, Felipe, entonces, ¿cuánto debería subirlos? Hemos realizado pruebas con mi equipo y nos gusta subirlos máximo un 20 o 30% cada 5 o 7 días. Es lo que nos gusta hacer de forma predeterminada. Entonces, en eso consiste precisamente esta estrategia, lo voy a colocar en el documento, y es tener una campaña de pruebas, por así decirlo, con segmentaciones abiertas y cada una con 2 a 6 anuncios y pueden tener estos temas. Puede ser, por ejemplo, por fechas, pero no es el único uso. También te quiero compartir otros. Esta es la cuenta de otra empresa que está ubicada en Europa y por eso acá la divisa está en euros. Esta campaña ha invertido 3.800 euros, se han vendido 40,000, es un retorno o ROAS de 10,35 y ha generado 27 compras porque ellos venden muebles, un producto con un ticket alto, entonces por eso el costo por compra también es alto, pero al final hace que todo sea rentable. Y ellos no tienen tantos creativos, ellos tienen una tienda física, apenas están creando su página web, quieren ver qué tal funciona. Entonces, cuando una empresa no tiene tantos creativos, pues no es necesario tener tantos conjuntos de anuncios, pero igual se está utilizando esta estrategia. Y es que este primer conjunto de anuncios es segmentación abierta y acá se combinaron imágenes y videos para probarlos todos en un solo conjunto. Acá podemos ver que hay 4 que están andando y estos son otros que se utilizaron en algún momento. Pero este otro conjunto de anuncios está probando uno de los formatos, en mi opinión, más poderosos que puede tener cualquier comercio electrónico y son los anuncios de catálogo. Y para eso voy a darle clic a estos anuncios y te los voy a mostrar rápidamente. Mira, este es un anuncio que se le llama catálogo porque simplemente muestra los productos que esta empresa tiene en el catálogo de su página web. Uno vincula el catálogo de la página web a Facebook e Instagram y luego lo que va a hacer es mostrar cada uno de los productos y cuando las personas le dan clic pueden ir a comprarlos. Además, el algoritmo identifica las personas a cuál producto es más posible que compren, entonces a ti te puede mostrar este producto, pero a mí me puede mostrar este y a otra persona este otro. Por eso también se le llaman anuncios dinámicos, porque son anuncios cambiando de forma dinámica. Entonces, en este caso, estos anuncios son bastante diferentes a las imágenes y videos, porque son anuncios dinámicos que Meta va cambiando para cada persona y que si alguna vez has probado junto a imágenes o videos, te has dado cuenta que el algoritmo invierte bastante en estos anuncios dinámicos y en los otros no tanto, todo dentro de un mismo conjunto de anuncios. Entonces, en este caso también se separó y se utilizaron 2 porque son los 2 formatos posibles con estos anuncios dinámicos. Primero, tenemos esta secuencia o carrusel que le muestra a las personas cada producto, o también tenemos este otro anuncio que se le conoce como un anuncio de colección. Y es que arriba aparece un video que va mostrando diferentes productos como una presentación y las personas pueden ver variedad y cuando le dan clic, ahí sí les muestra el catálogo para que puedan visitar la página web. Y de hecho esta prueba entre colección y secuencia carrusel es una de mis pruebas favoritas cuando estoy utilizando este tipo de anuncios. Entonces acá lo que se hizo fue eso, fue probar anuncios dinámicos frente a anuncios con imágenes o videos para ver cuál funcionaba mejor. Y en este caso las imágenes o videos están dando mejores resultados, un ROAS de 10 frente a un ROAS de 7.1. Entonces por eso se decidió pausar y enfocarnos en este otro conjunto de anuncios donde están imágenes o videos. Entonces es otra prueba que también puedes hacer y es separar por formatos. Si tienes muchos creativos, puedes crear, por ejemplo, conjuntos para imágenes,
y videos por separados. Si no tienes tantos, los puedes juntar y también puedes separarlos, por ejemplo, de anuncios dinámicos, que sí son un poco diferentes. Además, con esta empresa también se hizo algo importante que te quiero compartir, y es que no se está utilizando el público Advantage Más. Mira, está desactivado. Y puedes decir, Felipe, pero ¿cómo así? Si tú nos dijiste que en este conjunto de anuncios, por ejemplo, del primer ejemplo, sí se está utilizando un público Advantage Más. Mira, acá está, acá sí lo estás usando. ¿Por qué con esta empresa no lo estás utilizando, no? Ya estamos viendo que sí hay cambios importantes. Porque esta es una empresa que, como te acabo de compartir, ellos venden paneles para que las personas puedan colocar en sus hogares. Y su público objetivo tiene un rango de edad específico y son generalmente personas que tienen más de 28 años. Porque son personas que es posible que ya estén viviendo solas. Entonces, cuando tú le vendas a un rango de edad o a un sexo específico, únicamente hombres o únicamente mujeres, en esos casos, ahí sí te recomiendo que cambies a públicos originales y selecciones esto. Y hoy en día hay dos formas con las cuales lo puedes hacer. Si tienes esta opción, que es la opción antigua, la configuración antigua, que es así, tienes que darle clic a esta opción, cambiar a las opciones de público original, usar público original, y acá vas a colocar la edad y el sexo que aplique con tu negocio. Por otro lado, si tienes la configuración nueva, que es esta es la nueva interfaz que están poniendo poco a poco en todas las cuentas, y tengo un video en mi canal de YouTube donde lo explico en detalle por si a ti ya te está apareciendo. Entonces, si te sale esta nueva interfaz, lo que debes hacer es ir a nivel conjunto de anuncios y acá le das clic a esta opción, limitar aún más el alcance de tus anuncios. Luego, cambiar configuración y acá vas a colocar la edad o el sexo que corresponda, lo ponemos así y además desactivamos usar como sugerencia. Ahí ya tendremos un mejor control de las edades que van a ver nuestra publicidad. Igualmente con los sexos, si solamente, por ejemplo, se quisieran hombres, se podría seleccionar así y desactivamos como sugerencia, o igualmente mujeres. Entonces, es una excepción y es si tienes edades o sexos específicos. En ese caso, te recomiendo que utilices segmentación abierta, pero coloca las edades o sexos que apliquen con tu negocio. Pero no vas a colocar nada en segmentación detallada, tampoco vas a colocar nada en públicos personalizados o similares. Nuevamente queremos dejar todo abierto, por eso precisamente es el nombre de esta segmentación. Ahora veamos este otro ejemplo. Es de una empresa ubicada en Estados Unidos y que tiene un presupuesto más grande. Solamente en esta campaña se han invertido $19,000, se han vendido 80,000 y eso a un retorno ROAS de 4.22 y se han generado 557 compras en su página web. Y en este caso se está haciendo lo mismo. Tenemos diferentes conjuntos de anuncios, pero en este caso se están creando conjuntos de anuncios por productos que ellos tienen, porque bueno, ellos tienen diferentes líneas, entonces ese es otro uso que también le puedes dar y es colocar diferentes productos o servicios que tengas dentro de cada uno de estos conjuntos de anuncios con segmentaciones abiertas para poderlos diferenciar y de esa forma saber, listo, este producto, por ejemplo, tiene un margen específico, necesito cierto retorno y cierto costo por compra, este otro producto tiene otro margen, entonces necesita de otro ROAS y otro costo por resultado y así sucesivamente. Y lo bonito de esta estructura es que precisamente al utilizar segmentación abierta es muy escalable. Mira, acá tenemos algunos conjuntos con los cuales ya, por ejemplo, en este estamos invirtiendo unos $170 al día. De hecho, se quiere subir el presupuesto porque está dentro de los retornos que necesita este producto. Pero acá tenemos otros productos que necesitan retornos más bajos porque el retorno y el costo por compra que debería tener va a variar dependiendo los márgenes de tus productos o servicios. Eso es algo importantísimo. Un producto que, por ejemplo, tiene un margen del 20% no necesita el mismo ROAS o el mismo costo por compra que un producto que tiene un margen del 40%. Es como comparar peras con manzanas. Entonces tengo un video en mi canal de YouTube donde explico en detalle cómo puedes calcular el ROAS o el costo por resultado que tienen tus campañas dependiendo de tus márgenes. Es uno de los videos más importantes de mi canal, entonces lo voy a dejar en la descripción para que lo puedas revisar. Y con esta estructura uno puede controlar exactamente ese ROAS o ese costo por resultado que estamos obteniendo y dentro de cada uno hacer pruebas con los productos que correspondan. En este caso tenemos estos anuncios, en este otro caso tenemos estos otros anuncios porque son de productos diferentes y nuevamente todo con segmentaciones abiertas para que pueda llegar a ser escalable. Y lo más interesante de esta estrategia es que funciona no solamente con empresas que venden en una página web, también funciona en otras industrias. Mira estas pruebas que hicimos. Esta es de una empresa que no vende en su página web o no tiene un carrito como tal porque ellos venden un servicio con un valor muy alto. Es un servicio que vale miles de dólares. Entonces, en ese caso, ¿qué se está haciendo? Estamos usando campañas para que las personas programen citas
con su equipo comercial, donde, bueno, ya pueden tener la reunión, les envían el contrato y que es algo muy importante si vendes algo que ya pues tiene un valor muy alto para que las personas lo compren como si fuera simplemente una tienda online. Y en este caso también se está utilizando la misma estructura. Ellos solamente tienen un servicio, entonces, ¿qué estamos haciendo? Tenemos 3 conjuntos de anuncios, cada uno con segmentación abierta y además dentro de cada conjunto de anuncios se está probando una idea diferente para promocionar ese servicio. Y es que seguramente tú tienes diferentes ideas para promocionar tu negocio, ¿no? A eso también se le conoce como el concepto, es el nombre técnico. Entonces, lo que se hace es que se crea conjuntos de anuncios por concepto. Acá tenemos el concepto número 1, la razón por la cual las personas le pueden comprar. Acá tenemos otro concepto y acá tenemos otro concepto. Y de esa forma podemos saber qué idea o qué concepto funciona mejor para generar citas. Y dentro de cada conjunto de anuncios tenemos diferentes anuncios alrededor de ese concepto. Porque cuando tú tienes una idea para vender algo, puedes crear varios anuncios, puedes crear varios videos, también puedes crear varias imágenes. Y en este caso se mezclaron imágenes y videos, pero todos girando alrededor del mismo concepto, alrededor de la misma idea o alrededor de la misma razón por la cual las personas comprarían tu producto o servicio. Entonces, eso es algo que también voy a colocar acá. Especialmente si tienes pocos productos o servicios, puedes utilizar esta estructura para probar diferentes conceptos. Y por último, quiero mostrarte una empresa que vende por WhatsApp, con la cual también se probó esta estrategia. Ha dado buenos resultados. En los últimos 30 días se han generado más de 5,000 conversaciones con un costo por conversación de 1.500 pesos colombianos. Eso es alrededor de unos 30 centavos de dólar por conversación y que para esta empresa está siendo rentable. Y acá también se hizo lo mismo. Se tienen estos 4 conjuntos de anuncios con segmentación abierta y en este caso se están probando diferentes líneas de productos que ellos tienen. Se está utilizando este de acá por productos o servicios. Por último, quiero contarte cuando no deberías usar esta estrategia y es si las segmentaciones abiertas no te han dado buenos resultados. Si tú ya has probado este tipo de públicos y no te han funcionado, te recomiendo que no utilices esta estrategia porque se basa completamente en usar segmentaciones abiertas. Y es que hoy en día, cuando vamos a hacer campañas de publicidad en Facebook e Instagram, de forma predeterminada está esta opción, Público Advantage Más, que es segmentación abierta. Pero puedes colocar una sugerencia de público. Por ejemplo, puedes colocar acá en segmentación detallada intereses de personas que quizás hagan parte de tu público objetivo, o también puedes colocar, por ejemplo, públicos similares para llegarle a personas nuevas. Y el algoritmo lo va a tomar como una sugerencia o una recomendación y puede darte algunas diferencias en cuanto a resultados. Y por eso, hoy en día, con todos los clientes, recomiendo probar los 3 principales tipos de públicos para atraer personas nuevas, que son segmentación abierta, pero también probar segmentación detallada y públicos similares. Y estos últimos 2 son simplemente una sugerencia. Estos 2 tipos de públicos simplemente son una especie de recomendación que le estás dando al algoritmo, pero especialmente con empresas que venden productos o servicios de alguna industria o de algún nicho muy específico, este tipo de sugerencias les puede ayudar y las segmentaciones abiertas puede que no les den los mejores resultados. Entonces te recomiendo que hagas esta prueba y si detectas que las segmentaciones abiertas te dan muy buenos resultados, ahí sí puedes probar esta estrategia. Y de hecho creo que este va a ser el futuro de Facebook Ads. Cada vez la inteligencia artificial avanza más y va a haber un punto en el cual ni siquiera va a ser necesario colocar sugerencias, sino que todo va a ser segmentación abierta para que el algoritmo tenga la mayor libertad posible. Y luego nosotros vamos a hacer pruebas usando este tipo de cosas. Y dependiendo de lo que nosotros coloquemos dentro de los anuncios, el algoritmo va a saber exactamente quién debería ver nuestra publicidad. Así que bueno, eso fue todo por este video. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido, pero lo más importante, que lo vayas a aplicar. Y si quieres saber cómo puedes analizar tus campañas de anuncios una vez están andando, te recomiendo que veas este video. Gracias.